Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy día miércoles 3 de junio ya del año 2020. Contentos de estar a través de la potente Radio Globo, llegando a nivel nacional e internacional en cualquier plataforma en internet en que usted nos sintonice. Búsquenos como Globo TV Honduras, búsquenos también como Cuarto Poder en las distintas redes sociales. Un tema interesante el día de hoy que ha entrado al debate de los especialistas, porque mire, en estos meses que llevamos hablando de COVID-19, pues uno cree que se vuelve experto en el tema, pero hay personas que han estudiado mucho tiempo específicamente para ello. Por lo tanto, es necesario profundizar en el tema de los tratamientos del COVID-19 desde un punto de vista médico, de los especialistas que nos hablen y que se sumerjan en este debate. Pero antes les recuerdo que llegamos por cortesía de el Observatorio del Poder, diario digital El Pulso.hn, periodismo de investigación. En la nota del día del Pulso, esta nota interesante. Ojo a lo que se viene en materia política en el país, en materia electoral y en materia de intereses de los políticos. A posible revisión, la extradición. Esta nota del día de hoy en el Pulso, donde usted puede profundizar. Y es que cuando el río suena es porque piedras trae. Las condiciones con las cuales se dan las extradiciones podrían cambiar y sería para que algunos de los que han sido mencionados por un vínculo con el narcotráfico se escapen de la justicia norteamericana. Así que, don Carlos, no nos alejamos de que una de las opciones en las que pueda ampararse esa clase política que está tenebrosa en estos momentos por lo que se está dando en las Cortes de Estados Unidos, el famoso Honduras Canta, que podría llegar la cadena hasta la cúspide más alta de la política en nuestro país, pues tras tocar el tema de la extradición. Recuerde que es un auto, ¿verdad?, que firmó la Corte Suprema de Justicia, que podrían ellos buscar ese elemento de convertirlo en ley y acomodar esas leyes condicionadas para que no trastoque a esos altos mandos de la política en nuestro país, don Carlos. Siempre se les señaló de que se violaba la Constitución de la República, pero le dieron paso. Ahora están planteando querer revisarlo, pues sabrán por qué. Como dicen, los aperos suenan. Pero yo también tengo la pregunta sobre la presidenta del Consejo Electoral. Consejo Nacional Electoral se llama ahora el órgano que va a administrar y supervisar las elecciones en Honduras. La abogada Rixi Moncada. Les informo que he hecho 3 citas con la licenciada Petty Sierra, que es la persona cercana que tiene de la asistencia en comunicación, y no ha sido posible. ¿Qué pasa o dónde está? Como preguntábamos ayer por el alcalde, pues ahora estamos preguntando por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, abogada Rixi Moncada. Y si usted me pregunta, ¿y por qué solo ella? Es porque doña Rixi Moncada está allí por cantidad, miles, y yo creo que centenas de miles de hondureños se volcaron en estas calles y organizaron la resistencia con el propósito de profundizar la democracia, pero también la transparencia y la credibilidad del órgano electoral, doña Rixi Moncada. Por ahí dice que tiene unos conflictos, incluyendo con doña Xiomara. Doña Xiomara es muy querida por la resistencia, lo que ahora en parte es libre. Yo le he solicitado 3 entrevistas y no sé cuál es el delito, que no quiere hablar con Cuarto Poder o con Carlos Paz. Hoy con la inteligencia virtual no va a tener ni siquiera el problema de tenerme cerca, solo de verme. Doña Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay muchas interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral interno y primario. Pero entrando en el tema,
queremos agradecer la presencia física acá en los estudios de Radio Globo, Cuarto Poder, del doctor Fidel Barahona. El doctor Fidel Barahona es especialista en salud pública, epidemiólogo con una especialidad dentro de la epidemiología sobre bioestadísticas. En el país se está generando una esperanza que descubrimos o que encontramos prácticamente, se dice, la cura para el COVID-19. En Francia se armó un gran debate y llegaron incluso a cuestionar seriamente algunos de los medicamentos que aquí en Honduras se están cuestionando. Y Francia, que hace grandes inversiones científicas de investigación. Alemania. No sé a dónde nos quieren llevar, porque las estadísticas todos los días suman de los graves, de los cuidados intensivos, de los muertos y no digamos de los contagiados. Y para esto que recibimos 6, 8 y 10 días atrasados los números. O sea que si ahorita vamos llegando a 6,000, eso significa que andamos como por 8,000 o 9,000 contagiados. Y así también los compatriotas que han perdido la vida. Pues así es que le damos la bienvenida al doctor Barahona con esa promoción, porque prácticamente hay una campaña publicitaria. Maíz, un tratamiento inicial con los primeros síntomas. Y catracho, que es cuando ya uno está interno, cuando ya lo tienen hospitalizado y con el tubo artificial que le aplican los antivirales antiinflamatorios. Pero le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido gracias a Cuarto Poder y gracias por venir con su presencia. Bueno, gracias por la invitación para hablar de este tema sobre la pandemia del COVID-19, que realmente es algo apasionante, ¿no? Es algo apasionante principalmente para nosotros, los que trabajamos en el área de la salud pública, porque al ser una entidad nueva, con un comportamiento sui generis, por así decirlo, es decir, un comportamiento especial del virus que lo produce, pues obviamente nos debe de generar toda una experiencia, no solamente de lo que se hace en otros lados, sino que fundamentalmente de la experiencia local. Y esto debe ser motivo de aprendizaje. Desafortunadamente en nuestro país no hemos aprovechado otros momentos donde han habido algunas epidemias y son cosas que no han quedado documentadas. Y cada vez que se produce algo nuevo pareciera que estamos comenzando de nuevo. Y ese es verdaderamente un problema, porque es volver a recorrer caminos que otros ya recorrieron. Sí, y antes de entrar en materia, doctor, con el tema de los tratamientos, tantos tratamientos que se hablan en este momento, cuéntenos cómo está la situación de la pandemia en nuestro país, la situación para acercarnos a esa realidad que nos han escondido o que han manipulado o que se han equivocado las autoridades que manejan esta crisis, porque un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra cosa. Se dieron proyecciones al inicio de esta crisis, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? O sea, en la práctica de esas pruebas que no sube de 500 pruebas diarias, y ustedes, los expertos, han establecido que ocupamos 1,000, cerca de 2,000 pruebas diarias para conocer la realidad del país. Hay personas asintomáticas que andan en estos momentos en la calle y no nos damos cuenta. Cualquiera de nosotros puede ser un asintomático. Por eso es que es importante de que no nos confiemos, de que porque nos conocemos, de que porque tenemos algún grado de familiaridad, pues nos vamos a confiar y no vamos a establecer las medidas de bioseguridad que son recomendadas. Mire, yo creo que en este momento lo que estamos viendo es el cumplimiento de una situación que ya previamente se había planteado. Cuando me refiero a esto, me refiero a que se están dando una serie de situaciones, ¿verdad?, que ya uno ya las podía visualizar, porque uno de los grandes problemas es que se inicia esta cuestión habiendo tenido bastante tiempo después del primer caso a finales de diciembre en la China, pero no se aprovechó todo ese tiempo para lograr desarrollar un plan estratégico que incluyera todos los aspectos que conlleve el manejo de esta
de esta epidemia, incluyendo lo que estamos en este momento, que es la salida propiamente, aparentemente, y la entrada a lo que están llamando la reapertura inteligente. Entonces, cuando nosotros no hemos construido un edificio con una buena base, pues obviamente cuando llegamos al quinto, sexto piso, la posibilidad de que ese edificio se nos caiga es grande. Estoy haciendo nada más una comparación, un símil, porque prácticamente lo que estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada. Porque desde el principio les manifestamos que la manera en cómo estaban manejando, como estaban pensando manejar esta cuestión, no era la más apropiada. Porque tomaron la decisión de aprovechar la pandemia para algunos recuperar imagen, ¿verdad? Apareciendo todos los días en una cadena, y otros tratando de aprovechar esa situación de los medios de comunicación para promoverse en el orden personal. Entonces, toda esa cuestión ya estaba prácticamente prevista que se iba a dar. En este momento, ustedes saben que el otro día presentaron un plan para la reapertura inteligente, dicen ellos, de la economía, en donde la variable base que ellos tomaron fue la magnitud del problema. En epidemiología manejamos nosotros este concepto. Es decir, nosotros no podemos abordar un problema desde el punto de vista epidemiológico si no nos damos respuesta a algunas preguntas o no nos damos respuesta a algunas dimensiones, ¿verdad? Que es tiempo, persona, ¿verdad? Y la localidad, ¿dónde? Cuando no damos nosotros respuesta a esto, difícilmente entonces podemos construir algo que me vaya a dar o que me vaya a permitir tener una respuesta que sea lo suficientemente sólida para solventar un problema. Entonces la pregunta es, si acá se desconoce la magnitud, porque la cantidad de pruebas que se están haciendo, hasta hace un tiempo apenas a veces 50, 60, y después ahora han pasado a 500, 600, aún así es bastante limitado. ¿Qué significa cuando yo tengo una cantidad de pruebas baja? Que estoy dejando por fuera una gran cantidad de población que en el caso de esta enfermedad es clave. Miren, ustedes saben que tenemos nosotros sospechosos, que tenemos pacientes que se contagian, que desarrollan síntomas, otros que son asintomáticos, otros que pueden pasar a un nivel de gravedad o pueden pasar ya a lo que es cuidados intensivos. El gran volumen de las personas que están infectadas están justamente en los asintomáticos. Porque cuando alguien tiene un síntoma, pues en una u otra forma uno comienza a sospechar de que el problema podría andar relacionado con lo que estamos estudiando. Pero cuando no hay sintomatología, nos confiamos y la misma persona asintomática se confía, anda de un lugar para otro sin las medidas adecuadas de bioseguridad, y lo que andan haciendo entonces es contagiando a otros, esparciendo, en otras palabras, el problema. Miren, en epidemiología hay algo clave. ¿Yo cómo lo voy a abordar? Lo voy a abordar de una manera suave, esperando cómo se comporta y voy haciendo algunas acciones, o me decido, ¿verdad?, a hacer algo mucho más fuerte, mucho más tajante, para poder parar la cadena de transmisión. ¿Qué significa cadena de transmisión? Significa que si alguien está, por ejemplo, contagiado con el virus, esa persona entra en contacto con otros y se convierte como una especie de cadena que va transmitiendo. Entonces, si eso se comporta de esa manera y sabemos que el virus trabaja exponencialmente, porque alguien en un ratito le puede contaminar 50, 100 personas, ¿verdad? Así como le puede contaminar una o dos. Entonces, si el comportamiento es de ese tipo, significa que yo tengo que andar listo, rápidamente, tratando de ver cómo le pongo un atajo, ¿verdad?, a la cadena de transmisión y la corto. Entonces, por ejemplo, acá se fueron con la línea que plantea la Organización Mundial de la Salud y que se hizo en otros países, de que fueron creando una curva y después decían, este es el pico de la curva. Ahora el trabajo que tenemos que hacer es ver cómo la aplanamos. Cuando usted se va por esa vía, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted tiene que estar esperando hasta dónde le llegue ese pico. Y luego
desarrollar algunas medidas para ver cómo atenúa esa curva y la va aplanando. En el caso, por ejemplo, de Finlandia, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron es que tomaron la decisión de que la cadena la iban a cortar. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Cuando usted dice, no, vamos a hacer pruebas masivas a diferentes grupos de población, en diferentes lugares, y vamos a tratar de identificar, si es posible a todos o la gran mayoría de personas que están contagiadas. Correcto. ¿Por qué? Porque si usted las identifica, usted puede entonces esas personas ahí generar una medida que le llama aislamiento. Pero el aislamiento no es así nomás, ¿verdad? Sino que el aislamiento hay que ponerle cerebro, hay que ponerle cabeza para ver cuánto me puede ser efectivo. Entonces la primera cosa es, porque miren, en epidemiología hay algo muy interesante. No solamente es el conocimiento, sino que son cosas a veces de sentido común. Por eso es que cuando estamos desarrollando ese plan en una pizarra, ese plan estratégico, van surgiendo toda esa serie de preguntas, uno las anota ahí, ve cada una de las cajitas, cada una de las etapas, cada uno de los momentos o cada una de las cosas que hay que realizar, define entonces cuáles son los recursos que necesito, define en términos de recursos humanos, en términos de materiales, si necesito, por ejemplo, readecuar los sitios de atención, defino con claridad cómo es que voy a hacer el aislamiento. Entonces ahí inmediatamente surge la pregunta. Muy bien, nos vamos a ir por el camino de aislar a las personas que nosotros encontremos sospechosas o que estén asintomáticas y ya una vez y que se les haga la prueba y salgan positivas. Ah, bien, perfecto. Lo más fácil que es mandarlos a la casa. Pero no se pusieron a pensar de que aquí el 80-85% de la gente vive en casas que son sumamente pequeñas, son hacinadas. Por tanto, entonces, si yo tengo un sospechoso y vengo yo y lo envío a su casa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es estirando la cadena de transmisión para que esa persona me vaya a contagiar a sus familiares, a sus vecinos, y la cosa se nos regó. Y la curva se vuelve infinita. Exactamente. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? Lo que se debió haber hecho es decir, no, nosotros vamos a hacer un verdadero aislamiento. ¿Qué significa? Separarlo de su grupo familiar, separarlo de el lugar en donde habita. Entonces inmediatamente dice, ay, ¿qué necesitamos para eso? Ah, pues necesitamos readecuar instalaciones. Entonces ahí viene la decisión de decir, ¿y qué tipo de instalaciones necesitamos? Entonces, por ejemplo, usted recuerda que mucha gente dijo, ¿y por qué no enviamos a los que vamos a aislar a hoteles que en este momento están desocupados? Que era una buena alternativa, ¿verdad? En vista de que esos son negocios que no estaban funcionando, y para los mismos dueños de los negocios podía ser bueno porque iban a tener un ingreso, obviamente no al mismo costo que normalmente manejan, pero si usted los tiene confinados ahí en un sitio, tiene varias posibilidades. Uno, que les va a dar seguimiento diario. Tiene que pensar entonces que tiene que haber personal para que le dé esa atención. España creo que hizo eso. Sí, tiene que haber, los diferentes recursos para ir dándole una respuesta. Que es que le tengo que dar seguimiento. Ah, perfecto, se lo voy a dar con pruebas. Ah, pues esas pruebas tienen que estar disponibles para hacerlas en determinado momento y definir cuándo yo voy a tener una persona recuperada. Entonces hay criterios para eso. Entonces todo eso debió haberse definido desde un comienzo, sin necesidad de que hubieran casos. ¿Por qué? Porque son cosas lógicas. Lo que pasa es que esto ha caído en manos de personas que no tienen formación en epidemiología, peor en bioestadística, porque los bioestadísticos somos realmente pocos acá en el país. Entonces, comenzamos a manejar las cosas a nuestra manera, a lo que pensamos o a lo que de oídas decimos, no, ahí en tal lado se está haciendo tal cosa, pero sin hacer un análisis de que ellos, para haber llegado a esa decisión, ¿verdad?, hicieron toda una descripción de qué es lo que tenían que hacer. Ahora, doctor, a la situación en la que estamos actualmente y que se habla de abrir por periodos la economía y este tratamiento que se está dando, claro, yo enfermo, me genera una esperanza, una angustia, y me someto. No, hay una angustia. Y me someto. Claro. Los medicamentos han existido ahí para aplicarse a otro tipo de enfermedades. De enfermedad. Mire, por eso dice el preámbulo, para poder entender un poco si la medida que se está tomando ahora de ese plan es o no apropiada. Entonces, si la variable base
es magnitud del problema, pero yo no tengo esa magnitud, porque algunos dicen, no, si ahí nada más se han detectado el 10%, el 20%. De acuerdo a cálculos en otras latitudes, en otros países, podría ser que eso fuera 5 o 6 veces más de lo que tenemos ahorita. Entonces, como no tengo esa magnitud, vengo y le asigno, por ejemplo, en una base de datos, que fue lo que ellos hicieron, a cada municipio el número de casos positivos que tiene. Pero si yo no tengo un suficiente número de casos, y luego vengo y digo, ahora voy a utilizar la variable geográfica para estratificar esas 3 zonas que hicieron, ¿verdad? Las estratificaron en función de eso, en función del número de casos. Y ustedes ven, por ejemplo, que Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son ciudades grandes, en donde hay un volumen importante de población y también de casos, la dejaron en un estrato, en una área, Sí. ¿verdad? Una categoría. Para aplicar una estrategia diferente a las otras. Sí, pero si yo tuviera la información de los diferentes sitios o de grupos poblacionales, entonces podría ser mucho más efectivo en las estrategias que voy a utilizar. Hace 3 meses me entrevistaban y yo les decía que nosotros teníamos que definir con claridad cuáles son todos aquellos grupos que tenían más probabilidad de contagiarse y que tenían más contacto con la población. ¿Y cuál es el primer grupo? ¿Qué le dice la lógica? ¿Cuál es el primer grupo que tiene contacto con la población, que tiene alta probabilidad de estar contagiado y contagiar a otros? Para mí el comercio por el intercambio. Ese puede ser uno, pero el sector salud. Correcto. Porque todos los días le está llegando gente ahí. Y usted la tiene que examinar, usted la tiene que palpar. Entonces... Así tiene que hacer un examen físico, dice ahí. Exactamente. Entonces, debieron haber realizado las pruebas a todo el personal que entre en contacto con la población, personal de salud. ¿Para qué? Para que ahí pudiéramos, a través de las pruebas rápidas, que a pesar de que solo me capta un 80%, pero por lo menos ya me da un grupo importante para poder identificar quiénes estaban positivos y retirarlos entonces, que ya no me den la atención, retirarlos a ese aislamiento que estoy mencionando que debe ser un aislamiento separado. ¿Qué hago con eso? Estoy cortando la cadena de transmisión. Está como, por ejemplo, si usted tiene, digamos, en las guerras, ¿qué es lo que hacen? Si hay, por ejemplo, necesidad de combustible, ¿qué es lo que cortan? Las cañerías. Es exactamente igual. Aquí usted lo que va a cortar es el canal de contagio. Y si el personal de salud es un personal que me va o tiene alta probabilidad de contaminarme a otros, entonces ahí tengo que pensar. Uno, hacer las pruebas. Y solamente dejar laborando aquellos que yo tengo más seguridad que no están contagiados. Pero como esta cuestión puede ser que en el momento en que le hice la prueba estaba muy temprano y me salió negativa, cada semana estarles haciendo esa prueba para sacar de circulación todos aquellos que tienen esa dificultad. Con eso usted está coadyuvando para cortar la cadena de transmisión. Pero no se hizo. Entonces, al no hacerse eso, significa que muchos de nuestros compañeros de trabajo o fueron contaminados con un paciente que llegó, porque tampoco se pensó en que era necesario que tuvieran todas las medidas de seguridad. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Mire qué cosa más ilógica. Dijeron, no, las medidas de seguridad únicamente las vamos a poner en los sitios en donde ya hay pacientes con síntomas. Sí. Ajá, ¿y todos los asintomáticos? Entonces me dejaron el personal descubierto totalmente. Mire, si realmente hemos tenido un poco de suerte de que no haya sido un 50-70% del personal que esté contaminado. ¿Por qué? Porque le salió negativa de repente la prueba. Siguió tranquilamente porque la gente se confía, ¿verdad? O no le hicieron la prueba, no sabe cómo está. O como una entrevista que le escuché yo a una microbióloga que le pregunta el periodista, discúlpeme, ¿cuál es su trabajo? Ya dijo que era andar recogiendo muestras, captando la muestra. Y le dice, ¿y usted ya se hizo la prueba? Entonces le dice, no, ¿y por qué no se la ha hecho? No, le dice, porque yo no creo que me vaya a contaminar porque yo ando protegida. Mire la respuesta. Inmediatamente cuando alguien me responde de esa manera, usted como gerente tiene que ponerle ojo y decir, aquí tengo un problema.
¿Por qué? Porque esta persona no me va a dar una buena educación a quienes me está tratando. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que estar atento el gerente general de la empresa, ¿verdad? El gerente general de la empresa, que no tiene por qué ser el presidente de la República porque no es médico. Y aquí él vino y asumió esa gerencia general y puso otros gerentes intermedios. Tendría que ir la ministra de Salud, que tampoco es médico. Exactamente. Pero, si usted tenía esa dificultad, ¿qué debió haber hecho? Haber seleccionado o identificado la gente que tenía ese pensamiento y ponerle, que fue lo que hicimos en 1984, cuando la epidemia de polio. Sí. ¿Verdad? Que logramos erradicar nosotros esa enfermedad acá de Honduras. Bien, entonces vea usted cómo hay una serie de elementos que en este momento dicen que lo están haciendo. Presentan el plan, entonces dicen, ¿verdad? Ya tenemos 200,000 tratamientos de maíz o de catracho, ¿verdad? Los vamos a tener disponibles, los va a comprar el Seguro Social y eso lo vamos a distribuir en la serie de establecimientos. Vaya a los establecimientos a ver si es cierto que los tienen. Entonces ahí tenemos un primer problema. Don Carlos, tenemos a don Hugo Fiallos ya en la línea o a través de la videollamada, a la cual le damos la bienvenida. Doctor Hugo Fiallos, especialista en cuidados intensivos, también conversa con nosotros esta tarde. Doctor, bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por atender nuestra comunicación. Ya la otra semana, doctor, se abre el comercio. ¿Estamos preparados? ¿Hay que esperar aún más o se viene un descalabro si salimos prácticamente como ganado a las calles como estamos en este momento ya prácticamente que hemos regresado a la normalidad? Alto tráfico, alta concentración de personas, alta concentración de vehículos. No me imagino que la otra... ¿Ah? No uso de medidas de seguridad. Sin medidas de seguridad, y me imagino que la otra semana va a ser como hace unos 3-4 meses. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por considerarme. Mire, yo creo que aquí no nos tenemos que perder. Veamos qué pasó en el Instituto de la Propiedad. Abrieron el lunes y ya hoy ya están publicando de que tienen contagiados. Claro. Eso es exactamente lo que va a pasar. En todos lados. Cierto. Es simple. O sea, entre más gente lancemos a la calle, más gente se va a contagiar. Porque esto así es. ¿Cuál es el problema? El problema no es salir. El problema es que no tenemos ni la menor idea de cómo cuidarnos. Ese es el problema, porque no nos han educado en las pinches medidas de bioseguridad. No las podemos usar, no sabemos cómo protegernos. Entonces, claro, la gente va a salir, obviamente tiene que salir, pero lo que va a pasar es que va a aumentar el número de contagios. Y me preocupa porque si usted se da una vueltecita ahorita por los centros de detección de COVID, por aquí por el Clipper del Lato, vaya la capacidad de respuesta. Están llenos de gente que se siente mal. Entonces, esa cantidad de gente, esa aglomeración de gente, lo que está haciendo es que más de uno se esté yendo sin diagnóstico. Y toda esa gente es contagiosa, toda. A estas alturas del partido nosotros ya no podemos decir yo estoy contagiado y tú no. Todos, para fines prácticos, todos estamos contagiados. Entonces, no, definitivamente yo estoy diciendo desde el punto de vista médico que no estamos preparados para poder salir. ¿Cuándo vamos a estar preparados, doctor? Usted que es un alarmista, que es la voz de la desgracia, que solo malas cosas dice. Cuando eduquemos a la gente, cuando la gente se meta en la cabeza que estamos en vacaciones, cuando la gente se meta en la cabeza... Enfocar, ¿verdad? Que, y lo he dicho en otras entrevistas que me han hecho, que uno de los problemas que hay es que no conocemos la magnitud del problema. Por tanto, entonces, estamos como a ciegas, lanzando a la gente a la calle, ¿verdad? Sin saber realmente en qué condición va. Mire, todo plan estratégico, uno de los elementos importantes que debe tener es un plan de comunicación. Ese plan de comunicación debió haberse diseñado desde el comienzo y haber entonces establecido un plan en donde se construyeran los mensajes que se iban a utilizar por todos los medios para poder entonces ir generando una conciencia en la gente de una forma tal que cuando llegáramos a este momento ya la gente estuviera desde el punto de vista educativo preparada para poder aplicar entonces esas medidas. Pero por otro lado, mire, ¿de qué nos va a servir que tuviéramos a la gente capacitada
y que conociera sobre todo esto, sí tiene problemas para adquirir las mascarillas, por ejemplo. Correcto. ¿Cuánto me está costando una mascarilla? 18 pesos. Después de que costaban 3 lempiras. Porque en esto hay medio mundo que se aprovecha. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno dice, vamos a repartir 9 millones de mascarillas. ¿Lo hicieron? No. No lo hicieron. No. ¿Sabe por qué? Porque el anuncio es, voy a decir que voy a repartir 9 millones de mascarillas que van a costar tanto, pero realmente no voy a comprar 9 millones, sino que voy a comprar la 10ª parte, ¿verdad? Y lo otro, entonces, bueno, no sé para dónde va el dinero, pero ya todos sospechamos por dónde puede andar. Entonces, todo este tipo de cosas se suman. Por otro lado, cuando plantearon esta cuestión de este plan, ¿qué fue lo que dijeron? Ya todas las redes de servicios, todos los establecimientos de salud están listos, ¿verdad? Para poder, atender los diferentes casos que se van a dar. El doctor, por ejemplo, es clínico. Él trabaja en 2 lugares. Él trabaja en el Hospital Militar y trabaja en el Seguro Social. Y ellos son el sitio de choque en donde llega toda la gente y no hayan qué hacer porque a veces ni siquiera, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad tienen. Peor, para que tengan medicamentos y una serie de cosas para poder abordar esto. Correcto. Entonces la pregunta es, si a mí me están llegando 100, 200 pacientes sospechosos de que estén contagiados y digamos que 180, 150 de esos estén positivos y yo los envío a la casa o los envío al trabajo, ¿se imagina usted el desastre que estamos haciendo? ¿Han pensado estas personas que en Honduras el 90% de la gente no tiene vehículo particular, sino que tiene que transportarse a través del transporte público? ¿Y cuáles son las características del manejo del transporte público? Mire, eso va a ser una fuente de contaminación terrible. Entonces, ¿hay algún plan, algún mecanismo por medio del cual se pueda desarrollar eso? Entonces alguien dice, no, es que ahora en los taxis solo vamos a permitir 2 personas. Ya se preguntaron si para ese dueño de ese taxi va a ser rentable ese negocio o le van a encaramar a la gente, como lo están diciendo algunos dirigentes de los taxis, que ahora le van a cobrar 30 lempiras. Entonces lo que usted está haciendo es generando un doble problema, porque ahora la gente, para tratar de cubrir eso y llegar a su trabajo para que no sea despedido, tendrá entonces que invertir más, y eso significa entonces llevar menos dinero para comida, llevar menos dinero para una serie de cosas que uno normalmente tiene que hacer. Doctor Fiallos, yo siempre he tenido la pregunta de el por qué se tardan tanto en entregar los resultados de las pruebas, que se maneja que 6 y hasta 8, bueno, hay casos que han mencionado días. Que 10 días y 15 para entregarle una prueba a la persona. Personas que se han muerto y no saben si lo mandan COVID para la casa y sin tener los resultados y si está positivo. Le escuchamos, doctor. Parece que tenemos problemas de audio. Mire, con respecto Estamos bien. Sí. Con respecto a las pruebas, nos estamos quedando cortos. Es cierto que la PCR en tiempo real es una prueba que lleva tiempo. La verdad es que sí, es una prueba tardada por el proceso que lleva. Pero estamos hablando de 6 o 8 horas, pues, para obtener un resultado. Correcto. El asunto es que estos resultados están siendo entregados con 14, 21 días de retraso. No sería tanto el problema si no existieran otras enfermedades que pudieran parecer COVID. Por ejemplo, una influenza H1N1, un dengue hemorrágico, se les parecen mucho los cuadros que podrían llegar a presentar estas personas. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo dar tratamiento de un COVID a dar tratamiento de un dengue hemorrágico. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y no podemos empezar un tratamiento potencialmente mortal en una persona que creemos que tiene COVID si no podemos confirmar que lo tenga. No sé si me siguen la idea. Correcto. Entonces, ese es el problema que nos está dando ahorita el retraso de las pruebas, el no poder establecer un tratamiento eficaz en el tiempo adecuado para poder manejar a estos pacientes tanto de forma ambulatoria como los pacientes graves que ameritan
hospitalización, pero que no están tan severamente enfermos como para meterlos a la unidad de cuidados intensivos. La verdad es que sí, tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos yendo por la clínica. No es tan adecuado porque, como le digo, hay otras enfermedades que les parecen, pues. Pero es lo que tenemos que hacer, empezar tratamientos y esperar y ver la clínica del paciente, ver cómo va evolucionando. Ya entrando a los tratamientos. Sí. Doctor. Sí, pero sobre Sí, eso que ok. el doctor está mencionando que es importantísimo. Sí. Doctor, realmente nosotros tenemos nuestros recursos humanos médicos con el suficiente expertise, mejor dicho, el suficiente ojo clínico, como para poder hacer esa diferenciación. Ahí tenemos un problema. Entonces, se tiene que tomar en consideración eso, porque si no, entonces, esas personas quizás mal manejadas se agravan y les caen a ustedes, ¿verdad? Que son los que ya manejan los casos más complicados. Entonces, ese es un aspecto importante de considerar. Nada. Sí. Cristian, si nos ayuda con la comunicación del doctor Fiallos. Sí, le decía también doctor Fiallos, doctor Barahona, para entrar a lo que estamos haciendo, cómo se está manejando clínicamente la pandemia. Hemos escuchado varios tratamientos, el maíz, el catracho, la hidroxicloroquina. Hemos visto ejemplos de otros países, de otros métodos que están utilizando. Pero ¿se está manejando de manera correcta en nuestro país en estos momentos los tratamientos para la gente con COVID-19? Estos tratamientos, bueno, no sé si son tratamientos para la cura, preventivos o para paliar nada más de la crisis, porque primero escuchábamos el discurso, en este caso del doctor Videa, que incluso hicieron alaracas hace una semana de que se había curado ya una persona con el tratamiento maíz, y ya hoy lo escuchamos como que no era un tratamiento para curar, sino que era meramente para bajar la carga viral. Mire, hay algo muy importante, Sí. que es necesario, es un buen punto de partida, y es el hecho de que esta es una patología nueva. Al ser una patología nueva, significa que no existen, o digamos hace 3 meses, no había ni siquiera mucha idea de cómo abordarlo. Entonces aquí es donde lo que el doctor dice respecto al ojo clínico, respecto a la experiencia clínica, es clave. Porque en China, por ejemplo, en todos esos primeros casos, ¿cómo se fueron manejando? Se fueron manejando de acuerdo a la sintomatología o a la signología, los signos y síntomas, o resultados laboratoriales o resultados radiológicos. Se fueron manejando de esa manera y dijeron, bueno, este paciente tiene tal problema, le vamos a incorporar entonces en su tratamiento X, Y, Z medicamento. Sí. Entonces, no existe hasta este momento un esquema que me diga, este es el tratamiento que se va a recomendar para el manejo de todos. ¿Por qué? Porque en el manejo clínico del paciente, no todos los pacientes tienen exactamente el mismo comportamiento en su evolución clínica. Por tanto, entonces ahí el criterio del médico que está atendiendo el caso es clave. Entonces, un error es pretender esquematizar todo y decir, este es el esquema que vamos a manejar y esto lo vamos a hacer con todos, porque cada paciente se comporta de una manera diferente. Correcto. A mí me gustaría, en este sentido, que el doctor, que es clínico, yo no soy clínico, ¿verdad?, complementara esto que estoy expresando. Sí, doctor Fiallos, la consulta, usted que está al frente y atendiendo al paciente, le consulto, ¿ha aplicado usted este tratamiento maíz, que es el que plantea inicialmente cuando Carlos le duele la cabeza, tiene fiebre, que ya presenta síntomas? Doctor Fiallos, si nos ayuda Cristian. Tenemos problemas. ¿Usted no fue? Sí, tenemos problemas ahí tal vez cuando tengamos acceso de nuevo, Es el- porque vamos a la cuestión práctica. A mí me dio dolor de cabeza, a mí me dio fiebre, no me dio tos, pero estaba leyendo que no necesariamente la fiebre y la tos descarta que padezca o que ya esté, digo, infectado de COVID. Sí, entonces mire, en esta cuestión se va adquiriendo experiencia. Por ejemplo, a usted le aparece el primer caso, lo evalúa, encuentra cierto tipo de expresiones de signos o síntomas en el cuadro clínico que el paciente presenta. Usted hace una acción, le funciona, luego le llega a otro paciente con algunas características parecidas, entonces usted dice, este podría ser tal cosa.
Por eso es que la prueba definitiva es la del PCR, ¿verdad? Desafortunadamente se está entregando demasiado tarde y el médico no puede estar esperando el resultado de una prueba, imagínense, 9 días, ya para ese momento o lo tiene muerto o lo tiene en cuidados intensivos. Entonces, cuando se trata de ese tipo de epidemias o pandemias, pues se tiene esa dificultad. Mire, realmente yo admiro a los clínicos porque se la tienen que jugar ahí, en el sitio que están trabajando. Por eso es que encasquetar, como yo le llamo, un esquema y decir este es el esquema oficial que se va a manejar. ¿Y por qué es el esquema oficial? Un médico va a estar obligado a tener que manejarlo, pero ve que en el comportamiento clínico de la evolución del paciente hay otras situaciones en las cuales puede ser que otra intervención de medicamento le pueda ayudar, ¿verdad? El médico debe de hacer valer en ese momento su criterio médico para poder manejar la situación. Sí. Háblame un poco de estos medicamentos. Yo estoy interesado en la parte inicial. Dice que para el maíz están recetando acitromicina, ivermectina y zinc. Estos medicamentos ya están aplicándose para otros tipos. O sea que lo que han hecho es reunirlos para aplicarlos en COVID. Es que mire, lo que hicieron ahí fue esto. Dijeron, ¿cuál es el cuadro clínico que estos pacientes pueden presentar? Ah, perfecto, que hay problemas de coagulación. Entonces, para eso tenemos este listado de medicamentos y podemos hacer uso de este, que es el que mejor me va a responder. Ah, que tenemos problemas, por ejemplo, de inflamación. Ah, pues el medicamento que vamos a manejar es tal. Ah, que tenemos que combatir, por ejemplo, para disminuir la carga viral. Ah, entonces el medicamento que vamos a utilizar es tal. En otras palabras, para construir ese grupo, ese esquema, pues fueron abordando los diferentes síntomas o signos que el paciente presenta. Y luego entonces vino alguien y agarró la primera letra del medicamento, ¿verdad? Y se le ocurrió, digamos, pongámosle maíz, porque es la primera letra de los medicamentos que están ahí. Sí, pero la pregunta es, ¿puedo yo introducir esto como un esquema que lo voy a manejar oficialmente a través de los diferentes establecimientos de salud y pretender obligar a los clínicos a que me lo manejen de esa manera o al personal que trabaja en los establecimientos de salud? Eso me parece que no es correcto. No es correcto porque entonces, ¿qué va a significar? Que si un paciente, por ejemplo, tiene una patología adicional que necesita entonces esa patología ser abordada, por ejemplo, vaya, problema de la diabetes, se le sube la glicemia, ¿se va a quedar nada más con el esquema? No, usted tiene que hacer otro tipo de intervención para lograr controlar eso. Entonces, en esta cosa se tiene que ser un poco flexible. El problema es que yo veo que como que se ha estado forzando, ¿verdad? Y hay un gran interés que no logro identificar cuál es, ¿verdad? De tratar de meter por los ojos de medio mundo que esos dos esquemas hay que aprobarlos y que hay que comprar ese medicamento. Es más, ya lo compraron y lo compraron con dinero del Seguro Social. Doctor... Yo le digo cuál es el interés. Sí. Son 1.000 millones que tiene la Secretaría de Salud en un fideicomiso. Bueno, el doctor está en el Seguro Social. Sí, también tenemos al doctor Edgardo Valeriano, ya lo tenemos, Ronald. Tenemos problemas a través del Zoom, pero a través de la línea telefónica nos atiende el doctor Edgardo Valeriano, que también nos comparte su impresión sobre estos tratamientos. Maíz, catracho. Doctor, desde el punto de vista estrictamente académico, le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Doctor Edgardo Valeriano, epidemiólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso que estoy de acuerdo con todo lo expresado por el doctor Fidel Barahona y por el doctor Yayos, que me antecedieron. Entonces yo quiero hacer la distinción que una cosa es a nivel de tratamiento clínico, y el clínico quiere decir alrededor de la cama del paciente, ¿verdad? Que está, porque cada paciente, como le explicó muy bien el doctor Fidel, es diferente. Y el cuerpo reacciona ante los virus de dos maneras diferentes. Uno, por la carga viral, ¿verdad? Entre más virus hay y más se replican, y entonces las posibilidades de desarrollar enfermedad grave y severa es correcto. Pero hay otro mecanismo, que es el mecanismo de defensa del cuerpo.
Cuando el cuerpo reacciona en este SARS-CoV-1, algunos pacientes reaccionan de una manera que su respuesta inmunitaria es excesiva. Es como el caso de este Floyd, que la única cosa que había hecho era cambiar un billete de $20 falsificado y la policía viene y lo mata. O sea, eso sucede con la respuesta del organismo. Cuando hay una fuerza excesiva del organismo y trata de destruir el virus, pero el virus está dentro de las células y entonces lo mata. Esta respuesta, que es la fundamental, la que da origen a diferentes síndromes en cada individuo, porque depende de las condiciones, de las enfermedades de base, y fíjese que en el 35% de la población hondureña, de los casos que han habido, el 35% tiene enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cardiovasculares, que lo predisponen a morir. Entonces, cada paciente, como lo ha venido señalando el doctor Ciallos también muy bien, debe tener un enfoque diferente de acuerdo a los problemas que desarrollan. Algunos desarrollan coagulación, otros desarrollan problemas del corazón, de falla cardíaca, y la gran mayoría se debe a que el pulmón, que es una capa, solo es una única capa de células, se ve afectada y es bien, ¿cómo decirle?, bien fina para que pueda circular el oxígeno. Entonces, esta célula se ve afectada y entonces las mayores complicaciones es de esa. Aparte, que los mecanismos que tiene normales se ven comprometidos por el virus y las bacterias que están en la garganta, las bacterias patógenas y generalmente las que más bien se contaminan en los hospitales, porque los hospitales están llenos de infecciones, se llama infección nosocomial. La mayoría de estos pacientes se infectan y terminan muriendo de complicaciones bacterianas y no del virus. Entonces, para hablar del medicamento, mire, ¿cómo se ha llegado a esto? Esto no es nuevo, esto es viejo. Mire, la cloroquina, porque los médicos, para probar un medicamento se hacen estudios in vitro. In vitro quiere decir en laboratorio, pero no es lo mismo in vitro que in vivo. Entonces, fíjense lo que pasa. In vitro, la cloroquina funciona contra 12 virus, incluyendo el ébola, incluyendo el dengue, incluyendo el chikungunya, incluyendo influenza, ¿verdad? Todos funcionan in vitro, pero los estudios en vivo ya en el individuo, los estudios de cloroquina, por ejemplo, en algunos virus, en dengue, la cloroquina ya en vivo más bien aumenta la mortalidad. Y esto es un gran problema, porque ahorita los casos de dengue van para arriba, y como lo dijo el doctor Ciallos, se puede confundir a veces con el COVID por su presentación, y entonces eso va a causar nervios. En el chikungunya, ¿verdad? A largo plazo, las alteraciones que producen el sistema en los huesos, la gente termina con más artropatías que las que no tomaron cloroquina. Bueno, aquí el problema, al final, es que los tratamientos maíz y catracho contienen acitromicina, contienen macrocilin, contienen cloroquina. Y los estudios en pacientes hospitalizados en más de 196 hospitales en varias partes del mundo, incluyendo en países de bajos ingresos como el nuestro, demuestran que cuando se usa cloroquina la mortalidad se duplica y cuando se usa con acitromicina, como el tratamiento catracho, se triplica. Por ejemplo, en pacientes que no toman ni cloroquina, ninguna clase de cloroquina, la mortalidad es del 9%. En pacientes que tomaron cloroquina, la mortalidad subía al 18%. Y en pacientes que tomaron la combinación de acitromicina con cloroquina, la mortalidad es del 23%. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que ya se demostró y la OMS suspendió todos los tratamientos. Si usted va a la OMS el 25 de mayo, va a ver que ahí está, que dice que se suspendan todos los tratamientos que utilicen cloroquina o sobre todo la combinación con acitromicina. Pero el gobierno y los técnicos de acá deberían de seguir esta recomendación. Y sin embargo, miramos con sorpresa que dicen que lo van a usar
y hay 200.000 tratamientos disponibles. Y eso puede ser altamente mortal. Le voy a poner un ejemplo. Aspirina se usaba para tratar la fiebre en los niños, pero se demostró que era altamente fatal porque producía una intoxicación en el hígado. Bueno, todos estos tratamientos, talidomida era otra droga que se usaba para las náuseas, que es un trastorno común, pero provocaba graves alteraciones en los niños que salían sin brazos y sin piernas. Entonces, un medicamento que puede funcionar en determinados pacientes, al utilizarse en grupos, es grande. Y sobre todo, al utilizarse en pacientes que la mayoría de los casos, en el 80%, no van a progresar a síntomas graves, es exponerlas a un riesgo que ya se ha demostrado que no solo es que la cloroquina mata más pacientes cuando se usa con COVID, sino que también puede provocar morbilidad a nivel del corazón, a nivel del hígado, a nivel del riñón y a nivel del cerebro. Doctor, por razones de tiempo y necesitamos llegar a una conclusión. Se lo planteo así, acá. Se lo planteo así. Sí. Estoy infectado. Sí. Y estoy asustado, angustiado. Esto que estamos hablando de maíz, porque cuando ya le dije catracho ya estoy en el hospital. Ya ahí la cuestión ya la miro muy difícil para Carlos. Sí, correcto. ¿Esperanza o riesgo de vida? El macrodacin no se ha comprobado en ningún estudio que reduzca o que prevenga la cuestión de los problemas virales. ¿Verdad? Se ha utilizado para bacterias, pero eso no se puede extrapolar porque las bacterias son totalmente diferentes a los virus. Y la acitromicina es un macrólido, es un fármaco que aumenta la toxicidad en el corazón. Y cuando estos fármacos, cuando la membrana está inflamada, porque el virus causa inflamación y produce poros en las membranas, entran al cerebro, entran al corazón, entran a diversas partes, matándola, siendo neurotóxicas, o sea, a nivel del cerebro, teniendo toxicidad directa en el hígado, en el riñón, que de por sí ya está comprometido por los virus, porque todos los virus se excretan y están en todo el cuerpo. Doctor, entonces, ya me dijo, Carlos Páez está muerto. Mire. Correcto. Sí, gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Usted va a estar con nosotros a las 6 de la tarde a través de CHTV. Así que dejamos al doctor Barahona para... Mire, el problema cuando yo vengo de manera ambulatoria, entrego un paquete de medicamentos, es que yo no sé cuál es el comportamiento que la gente va a tener en su manejo. Y pudiésemos tener algunos problemas. Hay varios estudios hechos. A mí me ha tocado asesorar varias tesis, principalmente a los estudiantes de química y farmacia, tratando de estudiar el comportamiento que la gente tiene cuando se le indica un medicamento. Y sorpresa, incluso hasta nosotros los médicos, si tenemos varios medicamentos, por ejemplo, que nos están administrando, a veces no sabemos manejar los horarios en una forma apropiada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se pueden dar cierto tipo de situaciones que hasta este momento no se han dado con el manejo individual de un producto, ¿no? Pero que de repente asociados me podría producir un problema o me encuentre con personas que tienen enfermedades concomitantes que le llamamos, o sea, adicionales, que contribuyen mucho para que el virus reaccione de una manera más agresiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puedo generar algo que se llama, que en medicina es algo como un sesgo. Es decir, que estoy dando un producto en el que teóricamente no me va a producir un problema, pero que no sabemos cuál es la reacción que se va a dar en cada uno de ellos. Entonces el problema que tenemos es de seguimiento. La pregunta es, si yo tengo 400.000 pacientes a los cuales les estoy administrando ese esquema, por ejemplo, que le llaman maíz, y yo no tengo un seguimiento apropiado de ellos, puedo tener dificultades. Entonces, en vez de hacer un bonito, hago un feo. O sea, o el otro dicho, resulta más caro, ¿cómo se llama? El caldo que los frijoles. Exactamente. Entonces, en esta cuestión, ¿verdad?
no hay que emocionarse y lanzarlas, hay que pensar mucho en la forma en cómo esto se va a controlar. Por otro lado, me llama la atención. Dicen, no, es que ya tenemos un ensayo clínico que vamos a hacer con catracho y otro otro ensayo clínico que vamos a hacer con maíz. Y ya lo está aprobando el Comité de Bioética de la universidad. Eso lo escuché hoy en un programa. Pero no es cierto. En un programa. Lo tiene en estudio la universidad. No, eso lo escuché yo en un programa. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo por un lado digo, vamos a utilizar masivamente esto que está acá, pero por otro lado digo que voy a hacer un estudio, mire, perdóneme, pero desde el punto de vista de diseño de una investigación, que es mi especialidad, eso es tremendamente grave. ¿Por qué razón? Porque cuando yo decido dar en forma masiva o masificar un tratamiento, es porque yo tengo una base de un estudio que me indica cuáles son los efectos y los resultados que voy a tener y que me va a garantizar que realmente eso que voy a hacer es o no apropiado. Eso lo quería mencionar. Y lo otro, para ya finalizar, es... también escuché hoy que dice, no, es que la hidroxicloroquina la hemos estado dando por 40, 50 y menciona un montón de años. Y nunca, dice, no hay ningún caso reportado de un infarto que ha sido producido por la cloroquina. Es que no se ha investigado eso. Cuando se dio ese tratamiento para la malaria, murieron una serie de personas por infarto, pero no sabemos cuál fue la causa. No sabemos si la causa pudo haber sido producida por el uso del medicamento o fue producida por otras condiciones del paciente. Entonces, ahí ese es un elemento importante de considerar al momento de discutir, ¿verdad?, sobre todo este tipo de acciones. Muchas gracias, doctor. En pocas palabras, estamos a la garduña. Pueden ser efectos negativos o positivos, lo del maíz, lo de catracho y lo de la hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, tengo que aprenderme bien ese nombre. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Y gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder a través de Radio Globo. Lástima que se le cortó al doctor Fiallos, porque es importante el complemento entre la visión del epidemiólogo con la visión del clínico. Sí. Antes de irnos mañana, vamos a seguir hablando de la apertura económica desde un punto de vista meramente económico. ¿Qué repercusiones vamos a tener, don Carlos, la próxima semana? Mire, muchas empresas van a aperturar. Ajá, pero ¿en qué condiciones económicas van a estar? Ya se habla de un banco que cerró operaciones. Estamos hablando de Banrural. Banrural cerró operaciones en el departamento de Olancho. 11 sucursales. 11 sucursales. Y se presume que seguirán cerrando en más departamentos del país. Así que pendiente, mañana seguimos hablando de la apertura económica de nuestro país. Y a las 6 de la tarde en CHTV seguimos hablando de estos tratamientos, maíz y catracho. Cuidémonos. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.